vamos a hablar de observabilidad, ¿sí? Una característica que no podemos olvidar dentro de todo lo que es cloud, DevOps, seguridad, finanzas, para poder obtener y saber cómo nos estamos comportando, qué está ocurriendo y tomar decisiones correctas. Entonces, nosotros el día de hoy vamos a trabajar con un workshop que se llama observabilidad. Y por supuesto, lo vamos a hacer orientado hacia modelos de trabajo, estilos de trabajo como DevOps, SRE, SysOps, NetOps, DevSecOps, y para de contar cada uno de ellos, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de forma automatizada. Ahí vamos a trabajar con Docker Compose, vamos a trabajar con Script para automatización y prácticamente vamos a levantar un stack que nos va a permitir poder reproducirlo de forma constante o de forma fácil. Vamos también a trabajar para construir dashboard y aplicar buenas prácticas para ese diseño. Y para ello nos vamos a enfocar con Grafana, con Prometheus y por supuesto vamos a tener una serie de scripts que vamos a necesitar y trabajar con Docker Compose. Entonces, prácticamente acá lo que vamos a ver, vamos a trabajar con Prometheus y Grafana, como les indicaba. Aquí es una breve descripción donde dice, bueno, que sí, trabaja con open source, que evidentemente me permite generar métricas en tiempo real. Está interesante porque va enfocado al tema de enseñanza para el workshop que fue prácticamente diseñado para eso. Tenemos también la parte que se integra con CI/CD, así que, o CI/CD, perdón. Luego, ¿qué tenemos para ver? Pues perfectamente es aplicable en entornos on-premise o en entornos cloud con cualquiera de los proveedores, por supuesto compatible con CI/CD. El laboratorio se resume prácticamente a correr este script que está aquí y a correr este script que está acá. Y con esto ya está listo. Así que en 2 minutos se hace el script. Pero bueno, como todo, voy a explicar nuevamente la estructura de directorios, cuáles son los archivos que están configurados y entender que estaremos utilizando a Grafana y a Prometheus. Grafana para que nos permita desplegar y poder ver de una forma mucho más amigable, gráfica, bonita, el reporte del consumo. En este caso vamos a estar reportando CPU, memoria y el scrapeo de la máquina o el contenedor que vamos a estar corriendo, vamos a trabajar con Docker Compose. La estructura prácticamente está conformada por un directorio Grafana. Dentro del directorio Grafana vamos a tener un directorio llamado Dashboard. Dentro del Dashboard un directorio llamado Fase 1. Y vamos a tener el archivo de configuración, observabilidad, que es el cual se nos va a configurar, o el que vamos a usar para configurar la Grafana para que tengamos los 3 paneles de observabilidad en Grafana. Luego tenemos el provisioning, que el provisioning prácticamente lo que vamos a utilizarlo es una característica de Grafana que me permite que yo no tenga que anexar manualmente los data source ni los dashboard de forma manual, sino que lo haga de forma automática. Entonces prácticamente se va a dividir en dashboard y en data source. En cada uno de ellos están los parámetros de configuración para que sepa cómo va a anexar estos paneles para que me puedan ser presentados en el Grafana de forma automática. El dashboard y el data source, entendiendo que el data source prácticamente es para obtener los datos y el dashboard es la forma como está o va a estar desplegada la información en Grafana. Aquí nos hace referencia a que este archivo que está aquí prácticamente es la información que les estaba mencionando. Nos va a mostrar unos paneles, el CPU, memoria y los scrap. También va a mostrarnos aquí en el dashboard, donde le indica a Grafana dónde buscar el dashboard para cargarlo automáticamente, que fue lo que les indiqué. El data source prácticamente nos permite a través de Prometheus para poder obtener esos datos de la máquina o la instancia que vamos a monitorear. ¿Okay? Prácticamente aquí hay una breve descripción, que es lo que hace. Prometheus es el que recolecta las métricas y se las pasa, tienen base de datos, se las pasa a Grafana y Grafana me las grafica. Grafana prácticamente me las grafica, puedo tener acceso a ello a través del portal, el URL, en este caso va a estar publicado en el puerto 9090. El dashboard prácticamente tiene los 3 paneles que les había mencionado, CPU, memoria y los scraps. Aquí están prácticamente cuáles son los parámetros que se están utilizando para obtener esa información. Para lograr esto tuve que pasar por una serie de procesos de resolución de fallas, porque a la hora de montar los volúmenes
lo estaba montando en una ruta equivocada. Cuando traté de hacer indexación dentro del archivo Docker Compose, me equivoqué y los coloqué más a la izquierda y evidentemente requiere que estén bien indexados porque si no, no lee las entradas. Entonces prácticamente también generé como que una parte de troubleshooting explicando todo el proceso por el cual pasé para poder explicar esto. Este workshop puede darse para que tengamos una fase 2, una fase 3, una fase 4 y una fase 5. Si ustedes observan aquí arriba, yo coloqué que es la fase 1, ¿no? Entonces, bueno, si me lo permiten, tal vez voy a estar trabajando con el siguiente fase para darle la información completa. Pero este laboratorio está bastante completo. Prácticamente vamos a trabajar con Docker Compose, vamos a estar trabajando con observabilidad, vamos a utilizar herramientas como Grafana, como Prometheus y por supuesto los scripts para automatización. No queda además indicar que también tenemos un archivo .git.ignore para evitar subir información a nuestro repositorio sensible o delicado. ¿Okay? Y bueno, por supuesto aquí al pie de la página, si quieren, me pueden ubicar aquí en LinkedIn, en TikTok y en YouTube. Bueno, esa es la parte. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Él prácticamente nos va a decir aquí podemos tener un procedimiento que yo tengo otro que se llama README Guía y es como más detallada, paso a paso de las cosas. Y aquí está toda la estructura a través de la que está explicando. Aquí prácticamente es una breve descripción de qué hace cada archivo. El Docker Compose prácticamente es el responsable de indicar cuál va a ser la versión que vamos a utilizar Docker. Vamos a verificar cuáles son las imágenes que voy a utilizar, cuántos contenedores voy a poner a correr, porque los voy a centralizar desde ahí en el Docker Compose.yaml, qué puertos van a exponer, qué volúmenes van a montar, qué nombres van a tener. Entonces eso se define justo acá. Luego tenemos el Prometheus.yaml, pues prácticamente este es el que le va a decir qué puerto va a estar disponible y por el que él pueda prácticamente utilizar y se puede hacer monitoreado a sí mismo como tal el contenedor. Y en el de Grafana también tenemos la parte de lo que es su observabilidad, que es el archivo de configuración.json que le pasamos a Grafana para que haga un import, pero lo va a hacer de forma automática, pues le pasamos automáticamente a través de algo que hablábamos de provisioning. Y con el provisioning, que es una característica de Grafana, él automáticamente asume esto si lo tenemos en la ruta correcta y me crea automáticamente entonces mi dashboard con los tres paneles de monitoreo que para este momento está configurado. ¿Y dónde se define eso? En este archivo que está acá. Este archivo que está aquí es que va a definir la cantidad de paneles que voy a utilizar, qué cosas voy a supervisar o monitorear, con qué frecuencia y todo ese tipo de características. ¿Okay? Aquí está el tema del provisioning que está indicando. Entonces, estas son las rutas que vamos a tener dentro de nuestro repositorio. Tomen en consideración que el provisioning es una característica de Grafana que nos permite aprovisionar automáticamente nuestras configuraciones para que nos muestren a través del data source y a través de los dashboards. Entendiendo que los data source puedan variar, puede estar Loki, puede estar Prometheus, puede estar Thanos, X cantidad de data source. En este caso nos vamos a enfocar en Prometheus como data source para que él pueda obtener todas estas métricas y saber cuál es el endpoint que va a visualizar o va a estar monitoreando y todo eso se hace a través de este directorio que nos permite entonces provisionar de forma automática los recursos, las métricas que vamos a estar monitoreando del endpoint. Lo mismo ocurre con esto, pero con la diferencia que adicional aquí, recuerden que cuando hablamos del data source es la herramienta, las características que estoy usando para obtener esas métricas y el dashboard va a ser prácticamente cómo se va a configurar, cómo me va a crear, cómo se va a llamar ese dashboard para desplegarme esos tres paneles. Entonces, eso también tienen que provisionarse de forma automática para no usarlo nosotros. Vamos a tener una carpeta script y en la carpeta script vamos a tener un par de archivos, uno se llama reset y otro se llama setup. Evidentemente, si nosotros venimos de hacer laboratorios previamente, entonces se recomendaría hacer primero un reset, que prácticamente lo que hace es eliminar todo y volver a construir, ¿ok? Y luego tenemos el setup, y el setup lo usaríamos siempre y cuando entendiésemos que nunca habíamos hecho este laboratorio, que nunca habíamos hecho nada, entonces podemos ir directamente sobre el setup. Pero si por alguna casualidad ustedes quieren repetir este ejercicio, la recomendación sería entonces primero hacer un reset y luego hacer un setup. Son scripts que prácticamente lo que van a hacer es hacer un Docker Compose, espacio, down, espacio menos B, para eliminar todo por completo, destruir todo, y en el caso de su activación es un Docker Compose, espacio menos D, espacio up, y lo que hace es prácticamente leer el archivo Docker Compose.yaml, donde tenemos entonces definido lo que son los contenedores, los volúmenes que van a estar montando, el puerto que van a estar exponiendo, ¿sí? Y sus configuraciones como tal. Y por supuesto sus características si depende uno del otro.
Vamos a tener una carpeta Docs, que también ahí van a tener una serie de pasos, de documentación que decidí ponerla para que se pudiera quedar documentado todo el proceso que yo tuve que pasar para que lograra esta configuración. Pero después que yo hago todo esto, podemos hacer un despliegue en un minuto, ¿ok? Y eso es la maravilla de trabajar como código, como infraestructura, de ir con esto de metodología de trabajo que es DevOps, aplicada a seguridad. Así que esto es otro ejemplo enfocado en observabilidad esta vez. Aquí estamos en observabilidad. Hacer esto, bueno, fue una carpeta que creé porque yo quería tomar como unas capturas de las configuraciones, cuando fallaba y cuando fallaba, pero realmente cuando hice los print screen sin querer borrar la carpeta, entonces volverme a reproducir para generar los print screen, así que esa carpeta va a estar vacía, pero estaba diseñada para que yo pudiera poner los print screen y así documentar cada paso que di con cada error. ¿Okay? Pero más que todo eran como que las imágenes de que estaba funcionando o estaba fallando. Y el archivo .gitignore que ya hemos hablado, que es sumamente importante para evitar de que se nos tomen algunos directorios o archivos que no queremos que vayan al repositorio. Prácticamente aquí nos indica cómo clonarlo. El nombre del repositorio se llama observabilidad fase 1. Recuerden que el laboratorio dice que puede llegar hasta la fase 5. Como ven, aquí la primera recomendación es hacer un reset.sh y hacer un setup.sh. ¿Cómo lo vamos a acceder? A través de nuestro browser, escribiendo localhost al puerto 3000 para cargar el entorno principal de Grafana. Vamos a entrar con el usuario por defecto que él coloca. Recuerden que esto es un laboratorio, esto es un contenedor y esto se va a destruir en cualquier momento. Esto es simplemente para un tema de prueba. Entramos con admin, él te va a preguntar qué quieres reservar, quieres cambiar el password. Si vas a trabajar en un ambiente productivo, lo lógico es que lo cambies y coloques buenas pautas de seguridad. Una vez que hace eso, él se carga y automáticamente cuando vamos al dashboard, el provisioning de lo que habíamos hablado ya debe estar cargado y debe haberme cargado un dashboard y en ese dashboard que se llama observabilidad vamos a tener tres paneles que es memoria, CPU y el scrapeo de la máquina. ¿Okay? Eso es lo que vamos a hacer. Prácticamente necesito la explicación. Recuerden, todo esto es la explicación para lo que yo voy a hacer, pero esto toma, no sé, 2 minutos, ¿ok? Fíjense. Una vez que ya está clonado, que ya está todo listo, entonces prácticamente agarramos y le decimos pwd para asegurarnos que estamos en la carpeta correcta, hacemos un ls, miren que aquí tenemos entonces ya está clonado, aquí están los archivos los que habíamos mencionado, hacer la carpeta que les dije que iba a estar vacía con respecto a las imágenes que iba a estar cargando, el Docker Compose, lo que vamos a hacer un cat que yo estuve mencionando que tenía, el Docker Compose, Docker Compose Pack. Entonces dice, la versión, voy a trabajar con 3.8, ¿cuáles son los servicios? Voy a trabajar con Prometheus, va a utilizar una imagen que es Prometheus, el volumen que va a montar lo va a obtener desde el contexto del directorio actual en una carpeta Prometheus y el archivo se llama prometheus.yaml y esto va a estar visibilizado o montado como volumen en el contenedor en la carpeta etc prometheus.yaml. Y esto que contiene la configuración de cómo él va a obtener las métricas para poder hacerse el autoscrapeo y mandarme todas esas métricas a Grafana para poderlas ver en un entorno gráfico. Y va a estar expuesto en el puerto 9090. ¿Okay? Luego aparece una segunda imagen. Esta segunda imagen tiene que ver con Grafana. El puerto que va a estar expuesto es el 3000. Las variables de entorno que nos permiten saber cuáles son los usuarios, en este caso admin, como les indicaba, y dónde va a estar aprovisionado. Fíjense que recuerden que está una opción que se llama provisioning. Este provisioning es una característica de Grafana que lo que hace es aprovisionar automáticamente basado en unos archivos de configuración que le pasamos, que tienen que ver con el .json, el data source y el dashboard, para que él los pueda cargar, los tenga preconfigurados, los cargue automáticamente y nos los muestre y no lo tengamos que hacer nosotros manualmente. ¿Ok? Y por supuesto depende de que Prometheus esté ahí funcionando activo. ¿Ok? Limpiamos pantalla, hacemos otra vez un ls, ya vimos en el archivo, ya hasta aquí hemos visto. Docs, le puedo hacer un ls a docs, pero recuerden que eso es documentación que la podemos ver desde el browser. Y ahí están los archivos, 1, 2, 3, 4 archivitos, donde está el troubleshooting, donde están preguntas frecuentes, pasos de ejecución y arquitectura que estamos implementando. Entonces eso. Ahí tenemos en Grafana vamos a tener, si mal no recuerdo, un par de directorios. Y en Grafana se define lo que se llaman el dashboard y el aprovisioning, que es, nuevamente, el dashboard es lo que vamos a indicarle a Grafana cómo va a estar configurado y qué es lo que nos va a mostrar. Y el provisioning es el que le va a decir a qué elemento o qué componente está utilizando para poder hacer el seguimiento y obtención de las métricas del endpoint que vamos
a estar monitoreando. En este caso vamos a estar monitoreando como endpoint nuestros contenedores de forma automática cada 15 segundos y los valores a monitorear son CPU, memoria y scrapeo. ¿Ok? Entonces, si le hacemos un ls a Grafana, aquí está el dashboard y el provisioning, que son las dos carpetas que, digamos, a grandes rasgos se utilizan. Y ya expliqué cómo funciona cada una. Le podemos hacer un ls a Grafana. Y en Grafana le podemos decir que quiero ver el dashboard. Es un ls y me dice, se crea una carpeta llamada fase 1, porque recuerden que este laboratorio puede llegar hasta una fase 5. Entonces, en la medida que yo vaya avanzando, va a aparecer luego una fase 2, luego va a aparecer una fase 3 y así sucesivamente. Entonces, este está enfocado a la fase 1. Repetimos el comando y le colocamos entonces aquí la fase 1 y él me dice, ahí está el archivo de observabilidad. Entonces, ¿qué le hago? Pues repito el comando, coloco observabilidad, me voy al principio y aquí le colocamos un cat. Le damos enter y aquí nos indica. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que le está diciendo? Yo le dije a ustedes, miren, entonces aquí, este JSON es el que se carga o se importa desde el Grafana, pero como la provisión lo va a hacer automáticamente. Entonces, ¿él qué va a hacer? Bueno, va a trabajar con Prometheus y va a utilizar métricas de CPU, por aquí debe aparecernos alguna otra que nos haga referencia a memoria. Aquí está memoria y por ahí tenemos que el intervalo es cada 15 segundos y aquí está la parte de los scrapeos, ¿no? Entonces, esto es lo que le dice a Prometheus, mira, esto es lo que tú vas a hacer, esto es lo que tú vas prácticamente a estar monitoreando y esto es lo que le vas a pasar al Grafana a través del dashboard para que me aparezcan los tres paneles, ¿ok? Limpio pantalla, repetimos un ls, tenemos otra vez a Grafana, hacemos un ls a Grafana. Todo esto no tiene nada que ver con la ejecución del workshop como tal. Esto es simplemente explicación para que no confundamos todo esto que estoy haciendo. Mira cuánto tiempo tomó. Esto es simplemente para explicar la estructura de directorio, qué es lo que estoy haciendo y luego tomaremos en cuenta cuánto tiempo nos toma hacer ese despliegue. En Grafana nuevamente hacemos una base, ya vimos el dashboard, ahora nos vamos con provisioning, ¿no? Recuerden, a grandes rasgos, dashboard es prácticamente cómo voy a estar configurado, cómo voy a interactuar con Grafana, cuáles son los paneles que voy a colocar, cuál es el nombre del dashboard que va a ser observabilidad y cuáles son los subpaneles que van a estar ahí. Y en el caso del provisioning es la carpeta que le va a decir a Grafana cómo va a hacer para acoplar toda esa información de forma automática en el Grafana y él pueda tener, porque Grafana no me puede dar información si no tiene métricas, así que por eso estamos aquí en la provisioning. Le damos a provisioning. Y me dice, tiene la misma forma, tiene para dashboard y tiene para data source, entendiendo que el dashboard son las gráficas y el data source es el elemento, el componente que utilizamos para obtener esas métricas y pasárselas, que en este caso es Prometheus. Entonces hacemos aquí, repetimos acá y le ponemos aquí un data source. Y ahí tenemos el data source. Repito el comando y aquí le decimos, bueno, saqué, quiero ver el archivo data source, me voy aquí al principio y lo cambiamos por un cat. Entonces me dice, mira, ok, tú estás trabajando con una API versión 1, el data source se va a llamar Prometheus, el UID es sumamente importante para el tema de provisión en automático, necesita el ID para que sea mucho más fácil, sencillo, eso está en la parte de la sesión de troubleshooting, que me pasó varias veces por no estar utilizando el ID, pues le costaba y no lo cargaba como tal automáticamente, así que tuve que colocar el argumento UID para que entonces él pudiera de forma automática, y eso si ya ustedes tuvieron Grafana, se van a dar cuenta que hay una opción que dice en el data source, tú le dices agregar data source, le dices, perdón, en el dashboard, agregar el dashboard te dice importar el JSON o copiar el contenido del JSON o utilizar el ID para que lo copie, lo tome y diga save and test. Bueno, eso es lo que estamos haciendo ahí. Prácticamente, ¿cómo lo vamos a acceder? A través de Prometheus 9090 y así sucesivamente, ¿no? Eso es lo que se hace. Porque recuerden que en Grafana se define también lo que son los data source y lo que son los dashboards. Recordando que estamos en el menú izquierdo de Grafana, en la parte superior aparece el dashboard y en la parte inferior aparecen los data source, ¿ok? Y data source son como Loki, Prometheus, Thanos y así para contar. Entonces, listo. Eso es solamente para mostrarles la información. Y ahora tenemos la configuración de Prometheus. Entonces le hacemos que un ls a Prometheus, que es la carpeta que están viendo ahí en color azul, y me dice que tengo ese archivo. Así que repito aquí y le digo que quiero ver el archivo YAML. Por supuesto no puedo hacer con un ls, así que cambio ese comando por el comando cat y me dice, mira, ¿sabes qué? El intervalo de chequeo por defecto que yo le estoy pasando es de 15 segundos. Él va a hacer un scrapeo, el nombre del job name va a ser el Prometheus y prácticamente me dice que yo lo voy a poder acceder a través del localhost, a través del puerto 9090. ¿Ok? Ahí está su configuración, pintamos pantalla, nos queda
un último directorio que es script. Si le hacemos un ls script, vamos a ver que tenemos dos. Recuerden siempre esos scripts tienen que tener permiso de ejecución. Yo les pongo 750, es decir, 7 para el dueño, 5 para grupos y 0 para los demás, ¿ok? Entonces, si yo le hago un cat, yo les decía a ustedes que el reset, voy a poner aquí la ruta, script, y le decimos reset. Yo les decía a ustedes que el reset se creó con la intención de que, como ya yo había hecho varias pruebas, lo que dije es, bueno, ¿cómo puedo automatizarlo? Entonces dije, bueno, yo quiero hacer un reset, supongamos que quiero eliminarlo para volver a hacer todo el proceso. Pero se me ocurrió que, bueno, qué mejor forma si hago un reset, que me borre todo, que me desintegre todo con el Docker Compose down -b, pero también anexarle el hecho de que lo pueda volver a construir. Entonces el reset tiene esa característica de que va a destruir si existe algo y lo vuelve a construir. Y en un principio había creado el setup, que el setup prácticamente, ¿qué es lo que hacía? Asume que estoy comenzando de cero, que jamás lo he hecho, y él empieza a configurarlo. Y además me valida que una vez que lo configura, está todo operativo. Entonces esas son las diferencias. Le hacemos un cat, ya está el cat ahí, le damos enter y fíjense. Entonces miren, aquí está, docker compose down -b, destruye, y aquí el docker compose up -d lo activa y ya prácticamente me da la estadística. Ahora, si yo hago lo mismo y le digo que quiero en el script y le quiero decir que quiero setup, van a ver que prácticamente, miren, es lo que hace igualito. Destruyo, construyo y verifico paso a paso, chequeando con respecto a cada uno de los componentes, haciendo un ls a cada uno de los volúmenes, porque se acuerdan que estamos definidos en el docker compose.yaml cuáles eran los volúmenes que se están montando en barra etc, ¿no? Bueno, aquí lo tienen, barra etc Grafana. Y es eso. Una vez que tenemos todo esto, simplemente, bueno, ¿qué me costó? Me costó trabajar con el Docker Compose, con el tema de indexación, por copiar, pegar. Entonces, a veces no estaba bien indexado, tenía que volver a repetir. A veces por estar copiando y pegando, dejaba una línea más, me tomó un poquito más de tiempo en ese sentido. Pero ojo con eso, con las configuraciones. Una vez que los tenemos, entonces prácticamente corremos un Docker PS para asegurarnos y no tenemos nada corriendo. Entonces, ahora le decimos que script, vamos a poner un punto /script y le vamos a decir entonces setup, porque como no hay nada corriendo, entonces puedo usar el setup. Le doy enter y dice, mira, reiniciando el laboratorio, ahí asume que va a ser un destroy si es que existe, pero no había nada, y luego me dice construyéndolo y prácticamente me da aquí el mensaje que ha sido creado, que ha sido iniciado. Son dos contenedores que se van a activar y van a estar corriendo. Aquí corre el PS para verificar que los contenedores están corriendo. Aquí nos aparecen los nombres que se les dio con el "-name" a cada contenedor. Nos indica qué es lo que ejecutó en el entry point y que es el run sh y el bin prometheus "-c", ¿no? Los nombres como tal de los contenedores, los IDs, el tiempo que llevan corriendo y los puertos donde están expuestos, que son el 3000 y el 9090. Prácticamente también nos dice, mira, estamos validando que de verdad los volúmenes se hayan montado, y aquí nos dice, mira, los volúmenes están montados y se llaman dashboard.yaml, datasource.yaml, observabilidad básica.json, y prácticamente nos dice aquí que para poder ingresar tenemos que ir a esta URL, entrar con el usuario admin y verificar que se esté cargando, y debería ser algo que se llama observabilidad básica fase 1. ¿Okay? Entonces aquí nos vamos al Grafana, le damos aquí un F5 y evidentemente él aquí debería decirme, bueno, ¿sabes qué? Voy a necesitar que te autentiques. Entonces colocamos admin. Recuerden que aquí ustedes tienen que cambiar su password. Admin. Le digo que si quiero hacer login. Le digo que ahorita no quiero hacer el cambio porque no viene al caso el laboratorio. Y fíjense que ya estamos empezando a tener pues nuestras métricas. Aquí le hice un refrescamiento cada 5 segundos para que podamos ver la funcionalidad de cómo está corriendo. Vamos a esperar ahí unos 20 segundos más para que se nos pueda llenar la pantalla de estos puntitos. Fíjense que en la parte superior del lado izquierdo está, bueno, arriba tenemos la parte que se llama observabilidad básica fase 1, esto que está aquí, que es lo que nosotros le dimos el nombre, ¿no? Que eso tenía que ver con el tema de aprovisioning, con la parte de dashboard que estamos viendo en el directorio Grafana para su configuración. Y ahí está, observabilidad
básica fase uno. Así que ese es nuestro dashboard. Y nuestro dashboard tenía entonces tres paneles, tiene tres paneles. El primer panel a la izquierda, a la derecha, representa el CPU. El segundo panel a la izquierda, perdón. Primer panel a la izquierda en la parte superior representa el CPU y el segundo panel a la derecha en la parte superior representa la memoria y el panel horizontal en la parte inferior o el base aparece entonces los scraps exitosos, ¿no? Y aquí nos indica la frecuencia. Aquí ustedes la cambian, yo quiero los últimos 5 minutos, las últimas horas, las últimas 24 horas, ya esto es otra cosa de poder entender cómo funciona Grafana, cómo lo podemos personalizar, cuántos dashboards podemos crear, qué tipo de dashboard creamos, en qué carpeta, con qué namespace, qué cosas estamos monitoreando, si son namespace, si son entidades, porque se pueden hacer muchísimas cosas con esto. La frecuencia lo puse cada 5 segundos para que ustedes puedan ver cómo automáticamente las gráficas están prácticamente cambiando y modificando, generando los valores, ¿no? Entonces, ya ahí está listo. Entonces, si yo quisiera destruir esto rápidamente, pues le digo aquí que docker -compose y le digo entonces down espacio menos b. Y esto debe destruir como tal el servicio, ¿no? Entonces el aquí debe decirme, mira, listo. Y si dan cuenta, mira, dice failed, ¿no? Falló, ya no tiene para obtenerlo. Prácticamente aquí nos dicen, fueron removidos, no tenemos absolutamente nada. Hacemos un docker ps y no tenemos nada. ¿Qué hacemos? Podemos hacer ahorita un punto slash para probar todos los scripts. Y le decimos aquí, creo que era reset. Y le damos enter, porque parece que el primero lo hicimos con setup. Ahora estamos haciendo el reset. Y entonces él prácticamente me dice, mira, ¿sabes qué? Está bien, vamos a empezar a crearlo. Aquí nos dice, se están creando, se están iniciando, ¿sí? Evidentemente yo me tendría que venir aquí otra vez al browser, en la pantalla del lado derecho, como estoy construyéndolo, es un nuevo contenedor con nuevas características, entonces aquí le digo admin, ya le habíamos comentado esto tiene ustedes que cambiar su password, pero para mí en este momento, para el laboratorio, no tiene un impacto, ¿no? Aquí hay que darle un chance para que el data source pueda obtener esos datos, ahí ya lo está obteniendo, y una vez que los obtiene, se actualiza automáticamente nuestro Grafana en el dashboard que está arriba, que se llama Observabilidad Básica Fase uno. Y tenemos los tres paneles. Entonces, espero que sea de utilidad. Y fíjense que pudimos entonces, a través de código, a través de Docker Compose, a través de metodologías de trabajo como DevOps, podemos perfectamente trabajar con GitHub, control de versiones, utilizar Git Ignore, políticas de seguridad, en el caso de Git Ignore, configuraciones de automatización a través de Shell Script, Bash, para que se puedan lograr todas estas características. Y ahí lo tenemos. Espero verlos en un próximo workshop. Déjenme sus comentarios, sus likes y pueden seguirme en el... Recuerden, pueden ustedes observar y pueden llegar a mí a través de GitHub. Mi canal es J. Garagorri y van a tener creo que unos 55 workshops parecidos a estos que he venido realizando. Me pueden ver en TikTok, me pueden ver en LinkedIn, me pueden ver en WhatsApp. Creo que tenemos ahí un canal también de WhatsApp para que se puedan unir porque próximamente vamos a estar abriendo un curso que va a involucrar estos elementos. Bueno, cuídense.